35. Son las 7:35 y es momento de embarcarnos aquí en nuestra hoja de ruta, y para ello estamos con nuestro invitado de hoy día, nuestro panelista Patricio Morales, expresidente del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Como ya eres de la casa, te vamos a decir Pato, ¿no? Sí, sí. De hecho, nadie me dice Patricio. Mi Oye, mamá Pato, me gracias. decía Patricio. Gracias por venir. Cuando estaba enojada. Que los papás cuando se enojaban te decían el nombre completo. Ya. Oye, Pato, hace un par de días escribiste una columna bien interesante acerca del muro neoliberal y las ISAPRE. Esta idea ronda y pica y rasca, por decirlo de alguna manera, en el oficialismo, porque hay dos miradas que chocan en la práctica, que es la del socialismo democrático y la de apruebo dignidad respecto de el capitalismo, el neoliberalismo. ¿Y cómo se maneja o cómo se llega a aprobar precisamente una ley como esta, una ley corta, teniendo en cuenta que el pensamiento de un sector del oficialismo es totalmente contrario a poder mantener, por ejemplo, un sistema como el de las ISAPRE, o salvarlo? A ver, yo creo que el gobierno llega a esa conclusión porque el pragmatismo de gobernar hace lo suyo. O sea, yo creo que uno de repente puede tener ciertos ideales, ciertas preconcepciones, pero cuando estás en el gobierno tienes que hacerte responsable no de lo que tú anhelas, sino de la realidad que tienes. Y bueno, yo escribí esta columna porque creo que hay un diagnóstico más o menos común en el progresismo y quizá en esto que llamaban como estas dos almas del gobierno, respecto de que estamos frente a una estructura que proviene de una revolución que ocurrió en dictadura, que fue una revolución de gente que quiso imponer una lógica para mí extrema de mercado en espacios sociales. Pero eso también tiene una historia, tiene un correlato, que para mí es una contrarrevolución, que viene como contraparte y reacción a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Y yo creo que cuando uno lleva adelante revoluciones, siempre hay gente exaltada que se frustra y que no logra entender estos procesos y finalmente se generan contrarrevoluciones. Yo soy expresidente del Partido Liberal, soy un militante del Partido Liberal. Quizá uno de los primeros aprendizajes históricos que tenemos es la Revolución Francesa. ¿Cómo terminó? Y terminó muy mal. Terminó en una contrarrevolución conservadora que terminó volviendo a imponer una monarquía. Entonces, yo creo que es primero entender que estos diagnósticos de exaltación y de pensar que uno va siempre a conseguir sus ideales te lleva a resultados que no son los positivos. Ahora, y eso no significa que no se tenga que renunciar a esa voluntad de cambio. No, efectivamente. Sí, yo creo que el diagnóstico común de decir tenemos un sistema neoliberal, es decir, espacios sociales que están gobernados por lógicas meramente de mercado, eso es un diagnóstico común, yo creo, en apruebo dignidad, por así decirlo, y en el socialismo democrático. ¿Cómo salir de eso? Ahí yo trataba de escribir en esta columna que a mí me parece que uno no va a borrar una contrarrevolución o una revolución exitosa, como fue la de los Chicago Boys, de la noche a la mañana. O sea, no es que tú tengas una mayoría, apruebas un proyecto de ley y borramos todo este desmantelamiento del sector público de un día para otro. Esto toma tiempo, toma recursos y también toma una cierta ingeniería institucional que no es tan atractiva, no es tan sexy como uno piensa que va a ser con la fuerza de la calle, con la fuerza del poder popular o con lógicas anticapitalistas. No, esto tiene que ver con mucho pragmatismo, va a ser lento y también donde conjugan mucho lógica. Yo trataba como de ir deslizando la idea, por lo menos, de lo que nosotros desde el Partido Liberal pensamos, que es a través de economías mixtas. O sea, finalmente, no sé, yo digo, un usuario hoy día de ISAPRES, por ejemplo, se quiere atender en una clínica o en un hospital de calidad. No quiere someterse a listas de espera, o sea, piensa con un sistema muy parecido al que hoy día es el sistema privado, que básicamente tiene hasta un componente de hotelería y no solamente un componente de atención. Es lo que aspira un usuario de FONASA, dice. Exactamente, entonces yo lo que creo es que cuando nadie va a saltar de ISAPRE pudiendo pagarla a FONASA, porque sí, o porque tenga una lógica
crean que es una decisión ideológica. Tiene que ver con una decisión de mercado también. Entonces, creo que la forma de restablecer lo público no es obligando a todos a abandonar lo privado para irse a lo público, sino que hay que ir construyendo una oferta pública que haga y que seduzca a la gente a decir, bueno, ¿sabéis qué? Yo me quiero salir de esto porque lo público es bueno. Eso tiene obviamente problemas. Tiene problemas específicos y de lógicas. Por ejemplo, FONASA atiende más gente, más enferma, con menos recursos. ISAPRE atiende menos gente, más sana, con más recursos. 18% de la población. ¿Cómo se rompe esa lógica institucional? Bueno, ahí está el detalle, pero eso no a través de un proyecto de ley diciendo vamos a abolir el sistema privado de salud. Esto mismo nos ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se buscó desmunicipalizar la educación, y donde básicamente creo que cometimos uno de los errores más grandes que se pudieron haber cometido, que es pensar que por eliminar la educación particular subvencionada, la gente se iba a ir feliz a los liceos públicos. No, lo que provocamos fue una frustración, un desánimo, una resignación y básicamente en gran parte un secuestro y un desfondo del sistema público. De familias, claro, y un desfondo. Entonces, yo creo que ahí lo que primero que había que hacer era fortalecer la oferta pública. Es decir, que la gente viera y dijera, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero estar acá. Y yo creo que hay mucha gente que hoy día se atiende en el sector privado que feliz volvería al sector público, pero si fuera de calidad. Si fuera de calidad, porque al ser ámbitos sociales y no ámbitos meramente privados, o sea, esto es educación, es salud, no es venta de completo. Acá hay componentes sociales. No es lo mismo comprar un remedio porque me voy a morir que comprar un completo porque me gusta. Ahora, no es lo mismo. Estamos conversando con Patricio Morales aquí en Pauta Final. Ahora, Pato, de todas maneras hay un punto bien relevante también que tiene que ver con los obstáculos que hay políticos para fortalecer la oferta pública también y la oferta estatal. O sea, en el caso de las ISAPRE y de FONASA, fortalecer el sistema de salud público también cuesta. A veces hay mucha oposición desde los sectores de centro derecha. Hay trabas burocráticas también, hay un Estado que muchas veces no es suficientemente eficiente, etcétera. Y uno podría pensar lo mismo en el sistema educativo, ¿no? No es por falta de recursos, porque el sistema educativo, el presupuesto de educación ha ido aumentando de manera sostenida. Sin embargo, los colegios municipales igual no lograban convencer a la ciudadanía, como tú decías, para que los padres pusieran a su hijo necesariamente ahí y buscaban esta alternativa subvencionada. Entonces también hay un obstáculo por el otro lado. Es que cuando uno entiende la lógica de las economías mixtas, entiende que uno también está construyendo marcas, está construyendo una oferta que tiene una cierta reputación, que genera una cierta confianza. ¿Y es buena o mala? Nosotros siempre pensamos que fue un error haber desmantelado liceos públicos que eran exitosos, por mucho que ahí hubiese una segregación. El Instituto Nacional, por ejemplo, el INBA. Porque era un espacio que si tú le decías a cualquier familia de la educación particular subvencionada, mire, saque a su hijo pero vaya al Instituto Nacional, feliz se iban. No tenían un componente, no, es que yo quiero estar en el sector semiprivado, no. Y tú efectivamente podías traer esos recursos hacia el sector público. Yo te aseguro que si el Instituto Nacional hubiese triplicado su oferta, más familias hubiesen entrado en ese lugar. Claro. Porque creen en la reputación, creen en la marca. Dañar marcas también es un tremendo daño que se le puede hacer a la oferta pública. Entonces, yo creo que esto mismo ocurre en salud. Yo sé que hay mucha gente que ve que esto fue un perdonazo o que lo ve como una mala política desde el gobierno. Yo sé que llegamos a una medida límite donde sí, tiene un componente de perdonazo, pero acá también se generó un avance no menor, que si se implementa de buena manera puede ser el principio de ir fundando una marca de economía mixta, de ir creando un espacio que seduzca a determinados usuarios de la salud a volver, por ejemplo, no volver a FONASA, pero sí ir creando sistemas distintos. Bien, por ejemplo, pongo el siguiente ejemplo que ocurrió ahora. FONASA va a poder licitar seguros complementarios. Es decir, hay mucha gente joven, sana, con recursos, que perfectamente se podría venir a FONASA si es que FONASA le dice, mira, vas a tener un espacio de libre elección, aparte en un seguro complementario, y igual te vaya a poder atender a la Clínica Santa María o a la Clínica Indisa. Hay gente que feliz haría eso. Y esos recursos podrían volver al sistema público y podríamos ir de a poco, ocupando parte de esos recursos e irlos generando para ir mejorando la oferta pública. Sí. Es decir, el trasvasije del sector privado al sector público no ocurre de un día para otro. Tú tienes que ir haciéndolo de a poco. Y tienes que ir haciéndolo construyendo una oferta
que sea cómodo para la gente y que finalmente tengan los incentivos adecuados. Yo por eso ponía este mismo ejemplo en la educación. Necesitamos tener... mira, esto es bien... Lo pongo para que entienda un poco la gente. Muchos colegios privados han creado sucursales en Chicureo. Ajá, claro. O sea, por ejemplo, Sí. mira, voy a poner un ejemplo que existe. Trehuelas. Ujú. Un colegio donde sé que gente progresista y también gente que es más conservadora va a ese colegio. Ujú. Y ese colegio va a abrir una sucursal en Chicureo. Sí. Alguien se cuestionó diciendo, no, mira, el de Chicureo va a ser más penca que el de Providencia. No, creían en la marca, en la reputación. E ingresaban automáticamente en ese colegio. Era por la marca, Sí. por la reputación que tiene. Entonces, yo creo que tenemos que construir esos mismos espacios, pero a la inversa. Ajá. O Desde sea, el Estado. a la inversa, Sí. yo te aseguro que si el Instituto Nacional abriera una sucursal en Cerrillo, alumnos de Cerrillo harían filas por entrar a ese lugar. Ahora, ¿eso de qué forma lo asemeja a la oferta política, digamos, que entrega la oposición hoy día también? ¿Cómo se diferenciarían frente a una propuesta política desde la oposición que no reniega tampoco el rol del Estado derechamente? Más bien pone el acento o el énfasis en el sector privado. Pero ¿cómo se va dibujando esa línea de la frontera entre los proyectos políticos, digamos? Hablando de marca e identidades. Es que yo creo que también eso tiene que ver con las lógicas de cada uno de los espacios. Yo te aseguro que si pones una conversación sobre economías mixtas, por ejemplo, en la derecha o centro derecha, esto también genera problemas. O sea, estos mismos problemas que están, por decir, en todo el espectro del progresismo, también ocurre hacia el otro lado. Yo veo hartos fanáticos todavía que rememoran un espacio donde creen que todo debería funcionar como mercado finalmente. Sí. Sí. Incluso yo escuché mucha gente que ahora decía, bueno, pero ¿qué tanto problema tienen con las ISAPRES si esto igual funciona y lo mismo que con un seguro de un auto? Yo escuché esa declaración Sí, sí, de un sí. dirigente de derecha, pero ¿cómo va a ser lo Y mismo? varios columnistas lo recogen también. Sí. ¿Cómo va a ser lo mismo? Entonces, creo que hay ciertos fanatismos en ambos sectores que no permiten avanzar hacia algo que no estamos inventando la rueda. Si yo trataba de graficar una discusión que se generó hace muchos años en el mundo más desarrollado. O sea, las economías mixtas existen en países a los que por lo menos a nosotros nos gustaría parecernos, como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, España, Inglaterra. No estamos inventando la rueda. Pero sí Chile proviene de una revolución neoliberal muy profunda que deterioró la oferta pública y la institucionalidad pública a niveles críticos y eso nos va a hacer que tome más tiempo. Ya, pero hablando de la identidad y de los proyectos políticos, el Frente Amplio surge como un cuestionamiento muy fuerte a todo ese modelo, a los 30 años, la impugnación a la concertación, etcétera. Y desde ahí se levanta como proyecto político. Si tú le quitas ese factor de crítica tan radical, digamos, y abrazas esta idea de la economía mixta o de una provisión mixta de servicios, etcétera, bueno, tu proyecto igual queda como medio cojo, ¿no? Esa mesa... Es que yo creo que también tienen procesos de maduración, porque, a ver, a mí me tocaba hace poco conversar con gente del Frente Amplio uruguayo, ¿Ya? que es un Frente Amplio que lleva mucho más tiempo que el Frente Amplio chileno. Y también han tenido fases de maduración. Por ejemplo, el presidente Tabaré Vázquez o el presidente Mujica, pero sobre todo, por ejemplo, Mujica, provenían de los sectores quizás más radicales del Frente Amplio uruguayo. Y hoy día, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en países como, por ejemplo, este caso de Uruguay, donde tienen una combinación y una creencia en la economía mixta muy transversal. Entonces, yo creo que es irremediable que vayamos hacia allá, porque necesitamos no solamente hacer proyectos de ley, hacer ingeniería e innovaciones institucionales, donde tenemos que entender hacia dónde tiene que avanzar el país. Y no hay otra manera que una economía mixta. O sea, alguien que diga, no, mira, lo vamos a hacer creando solamente empresas estatales en todos los espacios de la economía. Mira, eso no tiene ya ni pies ni cabeza desde la caída del muro. Bueno, el gas para Chile no sabemos en qué está, no sabemos cuánto es la inversión, al parecer es más inversión de lo que se estimaba. Claro, o sea, bueno, ese igual era un proyecto piloto, pero a mí nunca me pareció un proyecto piloto muy inteligente, pero sí creo que tenemos que tratar de experimentar. A mí me parece que lo que el gobierno está logrando hoy día,
a través de este descalabro que ocurrió en el sector de la ISAPRE, que yo creo que esto también le pone un punto de fin a la ISAPRE, y no producto del gobierno, sino ¿sí? que, sí, porque por ejemplo, el último tiempo ha ocurrido el migraje más grande, desde el retorno de la democracia, de usuarios Sí. de ISAPRE a 500.000. FONASA. Y eso no está ocurriendo por el gobierno, eso está ocurriendo por lo mismo. Gente joven, la gran mayoría son gente joven, que dice, bueno, mira, no es tan malo FONASA, porque me van a cobrar el 7%, pero igual tengo libre elección en otro espacio. Si a eso uno también le inyecta esta licitación de seguro complementario, Sí. puede irse fraguando un espacio de una economía mixta, de una cierta oferta, que te permita también, no sé, pongo otro ejemplo. El tema, Pato, sobre eso es qué cobertura va a tener esa modalidad de libre elección. Claro, Porque hoy día FONASA cubre el 30% con el 7% de cotización, en cambio UNISAPRE cubre el 70% en modalidad libre elección. Es que claro, por eso yo creo que es interesante lo de los seguros complementarios. No tiene el detalle todavía de cómo se va a implementar, pero yo insisto, hay gente joven, sobre todo las generaciones más jóvenes. Yo fui presidente de un partido, me toca interactuar mucho con gente más joven. Ellos tienen un componente comunitario y colectivo muy distinto al de nuestra generación. Pongo un ejemplo, a mí me tocaba conversar harto con una agrupación bien importante que está desarrollando una banca ética en Chile. Y, por ejemplo, ellos decían, mira, la gran diferencia entre nosotros y la banca privada, aunque funcionan como banco privado, es que nosotros les aseguramos a nuestros usuarios que su plata se va a invertir en espacios que tienen mercados más sociales, por ejemplo, construcción de vivienda, o por ejemplo, no va a ir al mercado de la guerra, a, no sé, ese tipo de cosas. Y quizás nuestra rentabilidad no es tan buena como la de otros bancos, pero te aseguramos este componente. Para las nuevas generaciones son mucho más importantes. Relevante, sí. Que incluso yo lo digo en mi parte. O sea, yo digo, si mira, si por último parte un porcentaje de lo que yo me puedo beneficiar va a ir a eso. Por ejemplo, yo le pongo el siguiente ejemplo a la gente. Cuando ustedes atienden en ISAPRE y van a una clínica privada, si a ustedes le dijeran, mire, ¿sabe qué? Le vamos a cobrar cierto porcentaje más, pero eso va a ayudar a que una persona de escasos recursos que viene por libre elección se atienda acá. Mucha gente quizás lo va a hacer. Es lo mismo que hacen también, por ejemplo, no sé, los supermercados cuando te dicen, ¿quiere donar el tanto por ciento? Desvuelto. Sí, claro. Es porque la gente inherentemente no es individualista. Tiene un componente social. La Teletón es el fiel reflejo de cómo actúa la población chilena frente a espacios que no son de lógica privada, como es la salud, la educación. Pato, antes que se nos acabe el tiempo, a propósito de este tema que estamos hablando de economía mixta, ¿cómo entra ahí un proyecto pensando en condonar el CAE o en reformular el financiamiento de la educación superior, cuando el financiamiento del CAE significa o costaría más de 40 veces lo que costaría, por ejemplo, Sala Cuna Universal? Sí, mira, a ver, a mí con lo del CAE me parece que este tipo de anuncios tiene que ir siempre acompañado de cuál es la política pública en específico. Porque cuando se generan los anuncios, esto está comprobado en la evidencia, mucha gente deja de pagar. Porque dice, claro, se va a venir un perdonazo. Pero yo no tengo ninguna duda de que esto no va a ser una condonación total del CAE, sino que va a tratar de ir generando ciertos espacios específicos para ciertas condiciones específicas. Porque también a mí me parece totalmente inmoral que una persona que, no sé, tenga 20, 30 millones de deuda y hoy día, no sé, está trabajando de Uber y no ha tenido la posibilidad de insertarse en el mercado de manera sistemática, lleva años, cargue con esa mochila, quizás en una carrera donde también le hicieron una promesa que tenía una rentabilidad que no tenía. Creo que también tenemos que atender eso, porque hay una población importante del país que está súper jodida y frustrada con esto. Ahora, que una persona que está inserta en el mercado, que puede pagar, piense que no va a pagar, a mí eso ya sí me parece realmente una inmoralidad. ¿Y si el mismo Uber hizo el esfuerzo por pagar? Es que claro, por eso yo creo que hay que ir a buscar y ver detalladamente qué es lo que se va a crear. O sea, creo que esto siempre tiene que ser bien cuidadoso porque tiene que ir acompañado de la política pública en específica. Pero yo no soy de los que cree que dicen, no hay que condenar al CAE. O hay que condonárselo a todos. No, eso tampoco lo apoyaría. Hay incentivos muy importantes en juego también en esa discusión.
Patricio Morales, nuestro columnista de los jueves, ha estado aquí en Pauta Final. Gracias, Pato. Que estés Gracias, bien. Pato, A que esté muy ustedes, bien. un Chao, gusto. chao.